El salón de baile de Gainsborough Manor resplandecía con 1000 velas cuando Evangeline Colmere cruzó el umbral por primera vez como duquesa. Sus manos enguantadas temblaban ligeramente mientras sostenía el borde de su vestido de seda marfil, pero mantuvo la cabeza alta tal como su madre le había enseñado. Lo que nadie en ese salón repleto de aristócratas sabía era que bajo ese vestido impecable, bajo esa sonrisa perfectamente ensayada, Evangeline escondía un secreto que podría destruir no solo su matrimonio recién consumado, sino toda su existencia en la alta sociedad inglesa. Su esposo, el duque Rupert Gainsborough, caminaba 3 pasos adelante de ella. Ni siquiera volteó a verla cuando entraron. Sus hombros anchos y su porte impecable irradiaban una frialdad que helaba el aire a su alrededor. Durante toda la ceremonia en la capilla de Buckingham esa mañana, apenas había mirado a Evangeline. Sus votos habían sido pronunciados con la misma emoción con la que uno leería el inventario de una bodega. Evangeline observó las espaldas rígidas de los invitados que se giraban para verla. Las damas de la nobleza la examinaban con sus abanicos desplegados, susurrando comentarios que no alcanzaba a escuchar, pero que podía imaginar perfectamente. La nueva duquesa de Gainsborough, la joven de apenas 23 años que había conseguido uno de los matrimonios más codiciados de Inglaterra. Si supieran la verdad, pensó Evangeline, mientras su corazón latía con fuerza contra su corsé, si supieran que este matrimonio no era fruto del amor, ni siquiera del deseo, sino de una deuda que su padre no pudo pagar de otra forma. Lord Edward Colmere había apostado mal, muy mal. En los salones de juego de Londres había perdido no solo su fortuna, sino también su honor. El duque Gainsborough había aparecido como un salvador, ofreciendo cancelar todas las deudas a cambio de una sola cosa, la mano de Evangeline en matrimonio. Un intercambio simple, brutal en su pragmatismo. Y ahora aquí estaba ella, vestida de blanco como un cordero en sacrificio, sonriendo a desconocidos mientras su esposo la ignoraba como si fuera parte del mobiliario. La orquesta comenzó a tocar un vals, y Rupert finalmente se giró hacia ella. Sus ojos grises la estudiaron con la misma expresión con la que un coleccionista examinaría una pieza recién adquirida. Hermosa, quizás, pero definitivamente sin valor sentimental. Extendió su mano hacia ella sin sonreír. «Duquesa», dijo simplemente, con una voz profunda que no contenía ninguna calidez. «Es hora de abrir el baile». Evangeline colocó su mano sobre la de él y sintió el frío a través de los guantes. Rupert la condujo al centro del salón con pasos medidos y precisos. Cuando la tomó por la cintura para comenzar el vals, Evangeline pudo finalmente verlo de cerca. Era innegablemente apuesto. Su mandíbula fuerte y sus pómulos marcados le daban un aspecto casi aristocrático hasta resultar intimidante. Su cabello castaño oscuro estaba peinado hacia atrás sin un solo mechón fuera de lugar, pero eran sus ojos los que más la perturbaban. Esos ojos grises que la miraban sin verla realmente, como si estuviera calculando números en lugar de bailar con su esposa en la noche de su boda. «Sonría», ordenó Rupert en voz baja, mientras giraban. «La gente está observando». Evangeline obedeció, curvando sus labios en una sonrisa que había perfeccionado durante años de clases de etiqueta. Pero por dentro algo se retorcía dolorosamente. Este era su futuro, un hombre que le daba órdenes sobre cuándo sonreír. Un matrimonio construido sobre cimientos de deuda y obligación. Y ese secreto que guardaba, ese secreto que la mantenía despierta cada noche, esperando el momento en que todo se derrumbara. Cuando el vals terminó, Rupert la escoltó hacia un grupo de damas mayores que inmediatamente la rodearon con preguntas apenas veladas como cumplidos. Lady Pemberton, una mujer de 60 años con más joyas que tacto, le tomó la mano. «Querida duquesa, qué afortunada eres de haberte casado con un hombre tan distinguido. El duque es conocido por su criterio excepcional». «Desde luego», respondió Evangeline, con la suavidad que se esperaba de ella. «Me siento muy honrada». Las palabras sabían a ceniza en su boca. Honrada, como si este matrimonio fuera un premio y no una prisión con paredes doradas. Mientras las damas continuaban con su interrogatorio disfrazado de conversación amable, Evangeline buscó con la mirada a Rupert. Lo encontró en el otro extremo del salón, conversando con un grupo de caballeros. Su postura era relajada de una manera que nunca había sido con ella.
Incluso sonreía levemente mientras Lord Ashford le contaba algo. Así que sí era capaz de mostrar emoción, pensó Evangeline con amargura. Solo que no con ella. Disculpen, murmuró Evangeline, liberándose gentilmente del círculo de damas. Necesito un momento. Salió del salón antes de que alguien pudiera detenerla, caminando rápidamente por los pasillos de Gainsborough Manor. La mansión era inmensa, con techos altísimos decorados con frescos elaborados y paredes cubiertas de retratos de ancestros Gainsborough que la miraban con desaprobación. Encontró una puerta que daba a un balcón pequeño y salió al aire fresco de la noche de octubre. Buckinghamshire se extendía ante ella en la oscuridad. Las tierras del ducado eran vastas, hectáreas y hectáreas de campos y bosques que ahora, supuestamente, también le pertenecían. Pero Evangeline se sentía más prisionera que propietaria. Apoyó sus manos sobre la balaustrada de piedra y cerró los ojos, permitiéndose un momento de vulnerabilidad que no podía mostrar dentro. Huyendo de tu propia fiesta de bodas, la voz la sobresaltó. Evangeline se giró rápidamente y encontró a Rupert de pie en el umbral de la puerta. La luz del salón lo iluminaba por detrás, convirtiendo su figura en una silueta imponente. Se acercó con pasos lentos, sus zapatos repiqueteando contra la piedra del balcón. «No estoy huyendo», mintió Evangeline, enderezando su postura. «Solo necesitaba aire fresco». «Ya veo». Rupert se detuvo a su lado, mirando hacia el horizonte oscuro en lugar de a ella. «Supongo que todo esto debe ser abrumador para ti». Había algo extraño en su tono. No exactamente amable, pero tampoco tan frío como antes. Evangeline lo estudió de reojo, tratando de descifrar a este hombre que ahora era su esposo, pero que seguía siendo un completo desconocido. «Es diferente a lo que esperaba», admitió ella cuidadosamente. «¿Y qué esperabas?», preguntó Rupert, girando finalmente su rostro hacia ella. Sus ojos grises la estudiaban con una intensidad que la hizo sentir expuesta. ¿Romance? ¿Un matrimonio de cuento de hadas? Evangeline sintió que sus mejillas ardían, pero mantuvo su voz firme. Esperaba respeto. Cortesía básica. Quizás que mi esposo me mirara al menos una vez durante nuestra ceremonia de boda. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, más afiladas de lo que pretendía. Esperaba que Rupert se enfadara, pero en cambio, algo cambió en su expresión. Por un momento, casi pareció sorprendido. Luego su rostro se endureció nuevamente. «Este matrimonio es un arreglo comercial, Lady Evangeline. Tu padre tenía deudas. Yo tenía necesidad de una heredera para asegurar mi línea sucesoria. Ambos obtuvimos lo que necesitábamos. No hay necesidad de pretender que es algo más de lo que es». Sus palabras cayeron entre ellos como piedras. Evangeline sintió que algo dentro de ella se quebraba, pero se negó a permitir que él viera su dolor. «Entiendo perfectamente la naturaleza de nuestro arreglo, Su Excelencia», respondió con una voz tan fría como la de él. «No espero su afecto, pero merezco su respeto. Soy su esposa, no una de sus posesiones». Rupert la miró fijamente durante un largo momento. En la oscuridad del balcón, con solo la luz tenue del salón iluminándolos, Evangeline pudo ver algo moviéndose detrás de esos ojos grises. Sorpresa, admiración, irritación. Era imposible saberlo. «Tienes razón», dijo finalmente. «Eres mi esposa, y como tal se espera que cumplas con ciertos deberes». El tono de su voz había cambiado, volviéndose más bajo, más íntimo de una manera que hizo que el estómago de Evangeline se contrajera con nerviosismo. Rupert dio un paso hacia ella, reduciendo el espacio entre ellos. «Esta noche», continuó él, «después de que los invitados se retiren, te espero en la cámara ducal. Mis sirvientes te mostrarán el camino». No era una petición, era una orden. Evangeline sintió que su respiración se aceleraba, pero mantuvo su barbilla levantada. Este era el momento que había estado temiendo desde que su padre anunció el compromiso. La noche de bodas. El momento en que su secreto podría ser descubierto. «Como desees», logró decir, aunque su voz sonó más temblorosa de lo que hubiera querido. Rupert la estudió un momento más, sus ojos recorriendo su rostro como si tratara de memorizar cada detalle. Luego, sin otra palabra, se giró y regresó al salón, dejándola sola en el balcón con su corazón latiendo desbocado y sus manos temblando. Evangeline se obligó a respirar profundamente, tratando de calmarse. Podía hacer esto. Tenía que hacerlo. Durante meses había preparado una historia, una explicación para ese secreto que guardaba. Pero mientras permanecía allí,
Mirando las tierras oscuras de Buckinghamshire, se preguntó si alguna explicación sería suficiente. Se preguntó qué haría el duque frío e implacable cuando descubriera la verdad sobre la mujer con la que acababa de casarse. El viento nocturno soplaba suavemente, llevando consigo el sonido distante de la música y las risas del salón. Evangeline cerró los ojos y tocó el pequeño colgante que llevaba escondido bajo su vestido. Era lo único que le quedaba de su vida anterior, de la persona que había sido antes de convertirse en la duquesa de Gainsborough. «Dios mío», susurró hacia la noche, «dame fuerza», porque iba a necesitar toda la fuerza posible para enfrentar lo que vendría. El matrimonio apenas había comenzado, y Evangeline ya podía sentir las grietas formándose en los cimientos de la mentira sobre la cual estaba construido. Solo era cuestión de tiempo antes de que todo se derrumbara. Y cuando eso sucediera, cuando Rupert Gainsborough descubriera el secreto que ella guardaba tan celosamente, Evangeline no sabía si habría perdón posible. No sabía si este hombre frío y distante tendría alguna compasión en su corazón. Lo único que sabía con certeza era que esa noche, cuando cruzara el umbral de la cámara ducal, su vida cambiaría para siempre. Las últimas carretas se alejaron de Gainsborough Manor cerca de las 2 de la madrugada. Evangeline permaneció en el salón principal hasta que el último invitado se retiró, cumpliendo con su papel de anfitriona perfecta. Sonrió hasta que le dolieron las mejillas. Agradeció cumplidos que no sentía merecer y aceptó bendiciones para un matrimonio feliz que sabía no tendría. Cuando finalmente la señora Harley, el ama de llaves, se acercó con una reverencia discreta, Evangeline supo que había llegado el momento que había estado posponiendo toda la noche. «Duquesa», dijo la mujer mayor con voz suave, «la acompañaré a sus aposentos para que pueda prepararse. Su doncella personal ya está esperándola». Evangeline asintió, incapaz de confiar en su voz. Siguió a la señora Hartley a través de los pasillos interminables de la mansión, subiendo por una escalinata de mármol tan amplia que 3 personas podrían caminar lado a lado sin tocarse. Los retratos en las paredes parecían seguirla con sus ojos pintados. Generaciones de Gainsborough observando a la recién llegada, juzgándola, encontrándola inadecuada. La señora Hartley se detuvo frente a una puerta de roble tallada con diseños florales elaborados. «Estos son sus aposentos, Su Excelencia. La cámara ducal está conectada a través de esa puerta». Señaló hacia otra puerta más pequeña en la pared opuesta. «El duque la espera cuando esté lista». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia. Evangeline entró a la habitación y encontró a una joven de aproximadamente su misma edad esperándola con una sonrisa tímida. Tenía cabello rubio rojizo recogido en un moño pulcro y ojos verdes amables. «Buenas noches, duquesa. Mi nombre es Margaret. Seré su doncella personal». Hizo una reverencia graciosa. «¿Me permite ayudarla a cambiarse?» Evangeline asintió, girándose para que Margaret pudiera comenzar con los innumerables botones de su vestido de novia. La habitación era espectacular, con paredes cubiertas de seda azul pálido y muebles de caoba oscura. Una cama con dosel dominaba el espacio, sus cortinas de terciopelo recogidas con cordones dorados. Pero lo que captó la atención de Evangeline fue el espejo de cuerpo completo junto al tocador. Se vio reflejada allí mientras Margaret trabajaba en su vestido. Una joven de 23 años con cabello castaño claro, recogido en un peinado elaborado, ojos color avellana demasiado grandes para su rostro delgado y una expresión de pánico apenas contenido. «Respire, mi señora», murmuró Margaret gentilmente. «Todo estará bien». Pero Margaret no sabía. No sabía nada sobre el secreto que Evangeline cargaba como una piedra alrededor del cuello. No sabía sobre las noches que había pasado llorando en silencio mientras su padre negociaba su futuro como si fuera ganado en el mercado. No sabía sobre el colgante escondido que Evangeline nunca se quitaba, ni sobre las cartas que guardaba en el fondo de su baúl, envueltas en tela negra como si fueran reliquias de un funeral. El vestido finalmente cayó al suelo en un susurro de seda. Margaret ayudó a Evangeline a quitarse el corsé y las enaguas, hasta que quedó solo en su camisón. Era de lino blanco fino, bordado con pequeñas flores en el cuello y los puños. Apropiado para una novia. Inocente. Virginal. Otra mentira más en la torre de mentiras que era su vida ahora. Margaret cepilló su cabello hasta que cayó en ondas suaves sobre sus hombros,
Luego roció un poco de agua de rosas en sus muñecas y cuello. Todo el tiempo, la joven doncella mantuvo una conversación ligera sobre el clima, los jardines de la propiedad, cualquier cosa excepto lo obvio. Evangeline le estaba agradecida por eso. «Ya está lista, duquesa», anunció Margaret finalmente, dando un paso atrás. «¿Necesita algo más antes de que me retire?» Evangeline negó con la cabeza. Necesitaba muchas cosas: valor, honestidad, una manera de salir de esta situación imposible. Pero ninguna de esas cosas podía proporcionarlas una doncella, sin importar cuán amable fuera. Cuando Margaret se fue, cerrando la puerta suavemente detrás de ella, Evangeline se quedó sola en el silencio abrumador de la habitación. La puerta que conectaba con la cámara ducal parecía crecer más grande con cada segundo que pasaba. Sabía que debía cruzarla. Sabía que Rupert estaba esperando, pero sus pies no querían moverse. Caminó hacia el tocador y se sentó, tomando el cepillo de plata que Margaret había dejado allí. Lo sostuvo con ambas manos, sintiendo el peso frío del metal. En el espejo, vio a una extraña mirándola de vuelta. Una duquesa, una mentirosa, una mujer a punto de cruzar un umbral del que no había retorno. Sus dedos fueron al colgante bajo su camisón. Era simple, solo una pequeña cruz de plata con un granate incrustado en el centro. Nada que llamara la atención. Pero para Evangeline representaba todo lo que había perdido y todo lo que nunca podría recuperar. Un golpe suave en la puerta conectora la hizo saltar. El corazón se le subió a la garganta. «Evangeline», la voz de Rupert atravesó la madera. «¿Vienes o debo ir yo?» No era una pregunta amable. Era otra orden, aunque formulada como opción. Evangeline se puso de pie, alisó su camisón con manos temblorosas y caminó hacia la puerta. Cada paso parecía llevarse un pedazo de su valor. Cuando finalmente colocó su mano en el pomo de bronce, tuvo que parpadear varias veces para aclarar su visión. Abrió la puerta. La cámara ducal era más grande que sus aposentos, decorada en tonos oscuros de verde y dorado. Una chimenea crepitaba en una pared, llenando la habitación con un resplandor cálido que contrastaba con la frialdad de todo lo demás. Rupert estaba de pie junto a la ventana, todavía vestido con su camisa blanca y pantalones, aunque se había quitado la chaqueta y el corbatín. Su cabello estaba ligeramente despeinado, como si hubiera pasado los dedos a través de él repetidamente. Cuando la escuchó entrar, se giró. Sus ojos grises la recorrieron de arriba a abajo con una intensidad que hizo que Evangeline quisiera cubrirse, aunque el camisón era completamente modesto. Rupert caminó hacia ella con pasos medidos, y Evangeline tuvo que obligarse a no retroceder. Él se detuvo a apenas unos centímetros de distancia, tan cerca que ella podía sentir el calor de su cuerpo y oler el aroma de su colonia, algo a madera y especias. «Te ves diferente con el cabello suelto», comentó Rupert, su voz baja y considerada. «Más joven, casi vulnerable». Evangeline alzó su barbilla, negándose a mostrar debilidad. «No soy tan joven ni tan vulnerable como parezco, Su Excelencia». ¿Una sombra de algo, diversión?, cruzó el rostro de Rupert. «Rupert», dijo él, «cuando estemos solos puedes llamarme Rupert. Somos marido y mujer ahora, después de todo». Levantó su mano y, muy lentamente, tomó un mechón del cabello de Evangeline entre sus dedos. Lo deslizó entre ellos como si estuviera evaluando la calidad de la tela. Evangeline se quedó paralizada, su respiración acelerada, cada nervio de su cuerpo hiperalerta. «Dime algo, Evangeline», continuó Rupert, sin soltar su cabello. «Tu padre te explicó qué se espera de ti esta noche». Las mejillas de Evangeline ardieron. Por supuesto que se lo había explicado. Su madre había muerto cuando ella tenía 15 años, así que había sido su tía Catherine quien le había dado una versión clínica y mortificante de los deberes matrimoniales. Pero más allá de las explicaciones mecánicas, Evangeline sabía muy bien lo que sucedía entre un hombre y una mujer. Había leído suficientes novelas prohibidas y había escuchado suficientes chismes de las criadas. «Sí», respondió simplemente. «Bien». Rupert soltó su cabello y dio un paso atrás, creando distancia entre ellos. «Entonces no necesito ser delicado con las explicaciones». Se dirigió hacia una pequeña mesa donde había una botella de brandy y 2 copas de cristal. Sirvió una generosa cantidad en una de ellas y se la bebió de un trago. Luego se sirvió otra, pero esta vez la sostuvo sin beber.
dando vueltas al líquido ámbar en la copa mientras miraba el fuego. «Mi padre murió hace 3 años», dijo Rupert de repente, su espalda todavía hacia ella. «Dejó el ducado en una situación financiera delicada. No tanto como tu padre, ciertamente, pero lo suficientemente problemática como para requerir medidas estratégicas». Evangeline no sabía por qué le estaba contando esto. No sabía si debía responder o quedarse callada. Optó por el silencio. «Necesito un heredero», continuó Rupert, girándose finalmente para mirarla. «Esa es la razón principal de este matrimonio. Mi línea familiar se remonta a 5 siglos. No puedo ser el que permita que termine». Había algo extraño en su voz. No exactamente emoción, pero tampoco la frialdad habitual. Era como si estuviera explicando los términos de un contrato comercial, excepto que el contrato involucraba sus cuerpos y el resto de sus vidas. «Entiendo», dijo Evangeline porque parecía que se esperaba que dijera algo. «¿De verdad?» Rupert dio 2 pasos hacia ella. «¿Entiendes que tu principal deber es darme hijos? ¿Que esa es la única razón por la que acepté pagar las deudas de tu padre?» Las palabras dolieron más de lo que Evangeline esperaba. Sabía que era la verdad, por supuesto, pero escucharlo dicho en voz alta, con tanta crudeza, era como recibir una bofetada. Apretó sus manos frente a ella, clavándose las uñas en las palmas para mantenerse centrada. «Lo entiendo perfectamente, Rupert», respondió con una voz que logró mantener estable. «No me hago ilusiones sobre la naturaleza de nuestro arreglo». Algo en la expresión de Rupert cambió. Sus ojos se entornaron ligeramente mientras la estudiaba con esa mirada penetrante que parecía ver demasiado. «Hay algo diferente en ti», dijo lentamente. «Las otras jóvenes que consideré para este matrimonio temblaban como hojas ante la simple idea de hablar conmigo. Pero tú tienes fuego bajo esa fachada sumisa». Se acercó más, reduciendo el espacio entre ellos, hasta que Evangeline tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener contacto visual. Rupert era considerablemente más alto que ella, y de cerca podía ver cada detalle de su rostro. La pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda, las líneas finas alrededor de sus ojos que sugerían que tenía más de los 30 años que aparentaba, la forma precisa de sus labios. «Eso es bueno», murmuró Rupert. «No quiero una esposa que se desmaye ante la primera dificultad». Levantó su mano y rozó su pulgar por la mejilla de Evangeline, un gesto casi gentil que contrastaba completamente con sus palabras frías. Evangeline se obligó a no alejarse, aunque cada instinto le gritaba que corriera. «Hay reglas que debes entender», dijo Rupert, su voz bajando a un tono más íntimo. «Serás mi duquesa en público. Sonreirás, serás encantadora, representarás esta casa con gracia. En privado cumplirás con tus deberes como esposa. A cambio tendrás todo lo que el dinero puede comprar: vestidos, joyas, sirvientes, libertad para administrar la casa como veas conveniente. ¿Está claro?» «Perfectamente claro», respondió Evangeline. «Bien». Los dedos de Rupert se deslizaron de su mejilla a su cuello, trazando la línea de su garganta con una ligereza que hizo que la piel de Evangeline se erizara. «Entonces procedamos». Su mano continuó bajando, siguiendo la curva de su hombro, y Evangeline sintió que su respiración se detenía. Era ahora, el momento que había estado temiendo, el momento en que su secreto podría salir a la luz. Pero entonces Rupert se detuvo. Sus dedos habían encontrado el colgante bajo su camisón. Lo sacó, sosteniéndolo entre ellos con expresión curiosa. «¿Qué es esto?», preguntó. El corazón de Evangeline latía tan fuerte que estaba segura de que Rupert podía escucharlo. Sus dedos fueron instintivamente al colgante, cubriendo la mano de él. «Era de mi madre», mintió, las palabras saliendo más rápido de lo que pretendía. «Es lo único que me queda de ella. Por favor, ¿puedo conservarlo?» Rupert la miró fijamente, sus ojos grises buscando algo en su rostro. El momento se extendió, tenso e interminable. Finalmente soltó el colgante, permitiendo que cayera nuevamente contra el pecho de Evangeline. «Puedes conservarlo», dijo. «Pero no me mientas, Evangeline. Puedo soportar muchas cosas, pero no toleraré las mentiras en mi propia casa». Las palabras atravesaron a Evangeline como dagas. «No me mientas». Pero toda su vida ahora era una mentira. Cada palabra, cada sonrisa, cada momento de este matrimonio forzado estaba construido sobre cimientos de engaño, y ese colgante, ese pequeño pedazo de plata y granate, representaba la mentira más grande de todas. Rupert debió ver algo en su expresión,
porque se alejó completamente, creando distancia entre ellos nuevamente. Regresó a la mesa y sirvió otra copa de brandy, bebiéndola con menos prisa esta vez. «Es tarde», dijo finalmente, su espalda hacia ella, «y ha sido un día largo para ambos. Vuelve a tus aposentos, Evangeline. Esta noche solo necesitaba establecer las expectativas. Hay tiempo suficiente para el resto». Evangeline parpadeó confundida. ¿La estaba dejando ir? ¿Así de simple? No sabía si sentirse aliviada o insultada. «¿Estás seguro?», preguntó antes de poder detenerse. Rupert giró la cabeza lo suficiente como para mirarla por encima del hombro. «No me hagas arrepentirme de mi misericordia, duquesa. Vete antes de que cambie de opinión». Evangeline no necesitó que se lo repitiera. Hizo una reverencia rápida, más por reflejo que por respeto, y prácticamente huyó de regreso a sus aposentos. Cerró la puerta conectora detrás de ella y se apoyó contra la madera, su respiración entrecortada y su corazón martillando contra sus costillas. Había sobrevivido. Por esta noche, al menos, había sobrevivido. Pero mientras caminaba hacia su cama y se deslizaba entre las sábanas frías, Evangeline sabía que solo había retrasado lo inevitable. El duque Rupert Gainsborough eventualmente reclamaría sus derechos como esposo. Y cuando lo hiciera, cuando finalmente compartieran ese lecho matrimonial, no habría más manera de esconder el secreto que la había mantenido despierta tantas noches. El colgante pesaba contra su pecho como una acusación. Evangeline lo apretó con su mano, sintiendo los bordes de la cruz clavándose en su palma. Pronto, pensó, muy pronto todo se derrumbaría, y entonces descubriría si el duque frío e implacable tenía alguna capacidad de perdón en su corazón de hielo. Los primeros rayos del sol de noviembre atravesaron las cortinas de terciopelo, despertando a Evangeline de un sueño inquieto plagado de pesadillas fragmentadas. Se sentó en la cama desorientada por un momento, antes de que la realidad cayera sobre ella como una manta pesada. Estaba en Gainsborough Manor. Era la duquesa ahora, y su esposo, el hombre frío que la había dejado ir la noche anterior, dormía al otro lado de esa puerta conectora. Margaret entró poco después con una bandeja de té y un vestido de día color verde musgo cuidadosamente planchado. Su sonrisa era tan brillante como el día anterior, como si no pudiera percibir la tensión que saturaba cada rincón de esta casa. «Buenos días, duquesa. Espero que haya descansado bien», dijo mientras abría las cortinas completamente, permitiendo que la luz inundara la habitación. El duque solicitó que se uniera a él para el desayuno en el comedor pequeño a las 8 en punto. Son las 7:15 ahora. Evangeline aceptó la taza de té que Margaret le ofreció, sintiendo el calor del líquido calmar ligeramente sus nervios destrozados. Desayunar con Rupert. Otra actuación. Otro momento para mantener la máscara de la esposa perfecta mientras él continuaba tratándola como un objeto necesario pero no deseado. Margaret la ayudó a vestirse, ajustando el corsé con manos expertas y arreglando su cabello en un recogido elegante, pero menos elaborado que el del día anterior. Cuando Evangeline finalmente se miró en el espejo, vio a la duquesa de Gainsborough mirándola de vuelta. Impecable, apropiada y completamente miserable. El comedor pequeño resultó no ser pequeño en absoluto. Era una habitación espaciosa, con ventanas que daban a los jardines posteriores, donde los rosales todavía conservaban algunas flores tardías, a pesar del frío otoñal. Una mesa larga de caoba estaba puesta solo en un extremo, con dos lugares preparados uno frente al otro. Rupert ya estaba allí, leyendo un periódico mientras bebía café. Ni siquiera levantó la vista cuando ella entró. «Buenos días», dijo Evangeline, manteniendo su voz neutral mientras se sentaba en la silla que un sirviente había apartado para ella. «Buenos días», respondió Rupert sin apartar los ojos del periódico. «Espero que hayas dormido adecuadamente». No era una pregunta real, era cortesía vacía, el tipo de conversación que dos extraños podrían tener en un salón de té. Evangeline aceptó el plato de huevos y tostadas que un sirviente le sirvió, aunque su estómago estaba tan cerrado que la idea de comer le resultaba nauseabunda. El silencio se extendió entre ellos, roto solo por el sonido del cuchillo de Rupert contra el plato y el ocasional crujido del periódico. Evangeline picoteó su comida, moviendo los huevos de un lado a otro sin realmente comerlos. Estudió a su esposo cuando él no estaba mirando. Vestía un traje gris oscuro perfectamente cortado,
su cabello peinado con la misma precisión de siempre. Todo en él gritaba control, orden, disciplina. Se preguntó si alguna vez había permitido que algo desordenado o caótico entrara en su vida. Si alguna vez había sentido algo espontáneo o salvaje. «La señora Hartley te mostrará la casa después del desayuno», anunció Rupert de repente, doblando su periódico y finalmente mirándola. «Necesitas familiarizarte con las operaciones de la propiedad. Como duquesa serás responsable de supervisar al personal doméstico, aprobar los menús, manejar la correspondencia social y organizar cualquier evento que realicemos aquí». Evangeline asintió, tomando un sorbo de té para tener algo que hacer con sus manos. «Entiendo. ¿Hay algo específico que debería saber sobre cómo prefiere que se administre la casa?» «La señora Hartley te informará de todo eso», respondió Rupert, con un tono que sugería que no quería ser molestado con tales detalles. «Ha estado administrando esta casa durante 20 años. Confío en su juicio». Otra puerta cerrada. Otra manera de decirle que su papel era meramente decorativo, que no importaba realmente lo que ella pensara o sintiera. Evangeline sintió una chispa de resentimiento encenderse en su pecho, pero la aplastó. Mostrar emoción solo le daría a Rupert más poder sobre ella. «También tendrás que hacer visitas sociales», continuó Rupert. «Las damas de Buckinghamshire esperarán que la nueva duquesa haga acto de presencia. La señora Hartley tiene una lista de las familias más importantes. Comenzarás con ellas». «Por supuesto», dijo Evangeline, preguntándose cuánto tiempo podría mantener esta fachada de esposa obediente antes de que algo dentro de ella se quebrara. Rupert se puso de pie, indicando que el desayuno había terminado para él. «Tengo negocios que atender en mi estudio. No me molestes a menos que sea urgente». Se fue sin esperar respuesta, sus pasos resonando contra el suelo de mármol mientras desaparecía por el pasillo. Evangeline se quedó sentada allí, mirando su plato de comida intacta, sintiendo el peso de su nueva vida asentándose sobre sus hombros como una capa de plomo. La señora Hartley apareció puntualmente 10 minutos después, su expresión amable pero profesional. Era una mujer de aproximadamente 55 años, con cabello gris plateado, recogido en un moño severo, y ojos azules que parecían no perderse de nada. «Duquesa, si es tan amable de acompañarme, le mostraré la propiedad», dijo con una pequeña reverencia. Las siguientes 3 horas fueron un torbellino de habitaciones, pasillos y explicaciones. Gainsborough Manor tenía 43 habitaciones en total, sin contar las dependencias del servicio. Había un salón de baile que podía acomodar 200 invitados, una biblioteca con más de 5.000 volúmenes, un salón de música con 2 pianos de cola, un comedor formal que podía sentar a 36 personas, y más salones y habitaciones de las que Evangeline podría recordar. El ala este estaba cerrada, le explicó la señora Hartley con una expresión cuidadosamente neutral. Esas eran las habitaciones de la anterior duquesa, la madre del actual duque. Después de su muerte hace 7 años, el duque ordenó que se cerraran. Nadie entra allí excepto para limpieza básica 2 veces al año. Evangeline notó cómo la señora Hartley no usó el nombre de la difunta duquesa, solo su título. Había una historia allí, algo no dicho que flotaba en el aire como un fantasma, pero no se atrevió a preguntar. No todavía. Los jardines eran extensos y meticulosamente mantenidos. Había un jardín de rosas, un jardín de hierbas, un huerto, e incluso un pequeño laberinto de setos que la señora Hartley admitió que pocas personas utilizaban ya. El difunto duque lo mandó construir para su esposa, explicó mientras caminaban por los senderos de grava. Ella amaba los acertijos y los rompecabezas, pero después de que falleciera, el actual duque rara vez viene aquí. Evangeline quería preguntar qué le había sucedido a la madre de Rupert. Quería entender qué había moldeado a este hombre en la criatura fría y distante que era ahora, pero la expresión en el rostro de la señora Hartley le dijo que esas preguntas no serían bien recibidas. Cuando regresaron al interior de la mansión, la señora Hartley la llevó a un pequeño salón en el segundo piso que tenía vista a los jardines delanteros. «Este será su salón personal, duquesa. Puede decorarlo como desee y usarlo para recibir visitas o para tiempo privado. El duque rara vez viene a esta ala de la casa durante el día». Por supuesto que no, pensó Evangeline amargamente. ¿Por qué vendría? Ella era solo un medio para un fin, no alguien cuya compañía él realmente buscaría.
Aquí están los registros de la casa, continuó la señora Hartley, abriendo un armario que contenía docenas de libros de contabilidad gruesos, gastos del personal, presupuestos de alimentos, registros de proveedores, correspondencia social. Todo está organizado por categoría y fecha. Si tiene alguna pregunta, estaré encantada de ayudarle. Evangeline hojeó uno de los libros, viendo las cifras meticulosamente registradas. Cada gasto, cada transacción documentada con precisión casi obsesiva. Era obvio que el anterior ama de llaves, o quizás la madre de Rupert, había establecido un sistema riguroso que la señora Hartley había mantenido fielmente. «Es muy completo», comentó Evangeline. «El difunto duque insistía en registros exactos», dijo la señora Hartley, «y el actual duque ha mantenido esa expectativa. Revisa los libros trimestralmente. Otra prueba de que todo en la vida de Rupert estaba controlado, medido y registrado». Evangeline se preguntó si él también llevaba un registro de sus interacciones con ella, anotando cada palabra intercambiada como si fuera una transacción comercial más. Pasaron el resto de la mañana revisando las responsabilidades específicas de Evangeline: aprobar menús semanales, supervisar la correspondencia social, organizar las rotaciones del personal, mantener inventarios de la despensa y la bodega. Era abrumador, pero Evangeline había sido entrenada para este tipo de tareas desde niña. Cada joven aristócrata era preparada para administrar eventualmente una casa grande, solo que ella nunca imaginó que sería esta casa, con este hombre, bajo estas circunstancias. «¿Tiene alguna pregunta, duquesa?», preguntó finalmente la señora Hartley. Evangeline tenía 1.000.000 de preguntas, pero ninguna que pudiera hacer sin revelar demasiado. «¿El duque tiene expectativas específicas sobre cómo debo presentarme en público?», preguntó en cambio. La señora Hartley consideró esto cuidadosamente antes de responder. «El duque valora la discreción y el decoro por encima de todo. Espera que su esposa sea una representación impecable de la casa Gainsborough, pero creo que usted ya lo sabe, mi señora». Sí, lo sabía. Ser una muñeca hermosa, sonreír cuando se le indicara, nunca causar escándalos, producir herederos, mantenerse invisible excepto cuando su presencia fuera requerida. El almuerzo fue servido en el mismo comedor pequeño, pero esta vez Rupert no apareció. Un sirviente le informó que el duque había salido a caballo para inspeccionar las tierras y no regresaría hasta la tarde. Evangeline comió sola, el silencio de la enorme mansión presionando contra ella desde todos los ángulos. Después del almuerzo, decidió explorar la biblioteca. Si iba a estar atrapada en esta casa, al menos podía perderse en libros. La biblioteca era espectacular, con estanterías que se extendían desde el suelo hasta el techo de 3 pisos, accesibles mediante escaleras deslizantes de latón. Había secciones dedicadas a historia, filosofía, ciencias, literatura. Evangeline pasó los dedos por los lomos de piel mientras caminaba lentamente entre las estanterías, inhalando el familiar aroma a papel viejo y tinta. Encontró una sección de novelas y sacó un volumen al azar. Se había instalado en uno de los sillones de cuero cerca de la ventana cuando escuchó pasos detrás de ella. Se giró y encontró a Rupert de pie en el umbral, todavía vestido con ropa de montar, su cabello ligeramente despeinado por el viento. «No esperaba encontrarte aquí», dijo acercándose. «Espero que no te moleste», respondió Evangeline, preparándose para otra confrontación fría. La señora Hartley dijo que era libre de usar cualquier habitación de la casa. «No me molesta». Rupert caminó hacia una de las estanterías y sacó un libro sin realmente mirarlo. «Mi madre pasaba horas aquí. Decía que la biblioteca era el corazón de cualquier hogar civilizado». Era la segunda vez que mencionaba a su madre ese día. Evangeline decidió arriesgarse con una pregunta. «¿Estabas muy unido a ella?». La expresión de Rupert se endureció instantáneamente. Devolvió el libro a la estantería con más fuerza de la necesaria. «Eso no es de tu incumbencia», dijo fríamente. «Mi relación con mi madre no tiene nada que ver contigo o con este matrimonio». Las palabras fueron como una bofetada. Evangeline sintió que su rostro ardía, pero mantuvo su voz calmada. «Tienes razón. Disculpa mi intromisión». Rupert la miró por un largo momento, algo indescifrable cruzando su rostro. Luego se giró y caminó hacia la puerta. «Cenaremos juntos esta noche a las 7», anunció sin mirarla. «Vístete apropiadamente. Tenemos que discutir el calendario social para las próximas semanas». Y con eso se fue,
dejando a Evangeline sola nuevamente con su libro y sus pensamientos turbulentos. Miró las palabras en la página frente a ella, pero no podía concentrarse en leer. Su mente giraba con frustración y una creciente sensación de desesperación. Este era su futuro. Años, décadas quizás, de estas interacciones frías, de ser mantenida a distancia como una extraña peligrosa, de dormir en habitaciones separadas y compartir comidas en silencio tenso, de nunca ser vista realmente por el hombre que era su esposo. Sus dedos fueron al colgante bajo su vestido, ese pequeño pedazo de metal que representaba todo lo que había perdido. Si Rupert supiera la verdad sobre ella, sobre lo que ese colgante realmente significaba, probablemente la echaría de su casa inmediatamente, o peor. Pero una parte cada vez más grande de Evangeline comenzaba a preguntarse si vivir con esa verdad expuesta podría ser mejor que vivir esta mentira sofocante. Al menos entonces sabría dónde estaba parada. Al menos entonces no tendría que despertar cada mañana preguntándose si ese sería el día en que todo se desmoronara. El sol comenzó a ponerse detrás de las colinas distantes de Buckinghamshire, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Evangeline cerró su libro sin haber leído una sola palabra y se preparó para otra actuación, otra cena con un extraño que la había comprado como si fuera propiedad. Pero mientras subía las escaleras hacia sus aposentos para cambiarse, Evangeline tomó una decisión. No podía vivir así para siempre. No podía continuar siendo invisible, siendo tratada como un mueble útil pero no amado. De alguna manera, encontraría una manera de alcanzar al hombre detrás de esa fachada helada. Y si no podía alcanzarlo, si él era verdaderamente tan frío e inaccesible como parecía, entonces, al menos sabría que lo había intentado. Al menos entonces, podría dejar de lado cualquier esperanza tonta de que este matrimonio pudiera convertirse en algo más que una transacción. El colgante pesaba contra su pecho como siempre, un recordatorio constante de su secreto. Pronto, pensó mientras Margaret comenzaba a ayudarla con su vestido de noche, muy pronto, tendría que decidir si continuar viviendo esta mentira o arriesgarlo todo por una oportunidad de verdad. La pregunta era, ¿tenía el valor suficiente para hacerlo? La cena transcurrió con la misma formalidad distante que había marcado todos sus encuentros. Rupert habló sobre obligaciones sociales, eventos a los que deberían asistir, familias que esperaban su visita. Evangeline asintió en los momentos apropiados, respondió cuando se le preguntó, y mantuvo la máscara perfecta de esposa obediente. Pero por dentro, su decisión se solidificaba como hielo en invierno. No podía continuar así. Cuando Rupert se retiró a su estudio después de la cena, Evangeline regresó a sus aposentos y despidió a Margaret temprano. Necesitaba estar sola. Necesitaba pensar. Se sentó frente al tocador, mirando su reflejo en el espejo mientras sus dedos encontraban el colgante bajo su camisón. La cruz de plata brillaba débilmente a la luz de las velas. El granate incrustado capturaba la luz como una gota de sangre congelada. Este pequeño objeto había sido su compañero constante durante 5 años, desde aquel día horrible que había cambiado todo en su vida, el día en que su madre realmente murió. Evangeline cerró los ojos, permitiéndose finalmente recordar. Su madre no había muerto cuando ella tenía 15 años, como le había dicho a todos. Esa había sido la historia que su padre inventó, la mentira conveniente que explicaba la repentina ausencia de Lady Catherine Colmere. La verdad era mucho más oscura, mucho más dolorosa. Su madre había huido. Había dejado a su esposo, su casa, su hija, todo, para estar con el hombre que realmente amaba. Un comerciante de telas sin título ni fortuna. Alguien completamente inapropiado para una dama de su posición. El escándalo habría sido devastador si se hubiera sabido. Así que su padre había tejido la mentira de una muerte repentina por enfermedad, funeral cerrado, luto apropiado. Y Evangeline, con el corazón roto y traicionada, había sido obligada a mantener el secreto. Este colgante había sido el último regalo de su madre antes de partir. «Perdóname algún día», había dicho con lágrimas en los ojos. «Cuando seas mayor entenderás que a veces el amor requiere sacrificios imposibles». Pero Evangeline no había entendido. No entonces, y francamente tampoco ahora. Su madre había elegido su propia felicidad por encima de su hija. Había elegido el amor por encima del deber, y ahora Evangeline estaba atrapada en un matrimonio sin amor, precisamente porque su madre había huido del suyo.
La ironía era casi insoportable. Un golpe en la puerta conectora la sacó de sus pensamientos. Antes de que pudiera responder, Rupert entró. Había algo diferente en su expresión, algo menos controlado que de costumbre. En su mano llevaba una copa de brandy medio vacía. «Necesitamos hablar», anunció cerrando la puerta detrás de él. Evangeline se puso de pie rápidamente, su corazón acelerándose. ¿La había descubierto? Había investigado su pasado. Sabía sobre su madre. ¿Sobre qué?, preguntó, manteniendo su voz tan firme como pudo. Rupert dio varios pasos hacia ella, sus ojos grises estudiándola con una intensidad que la hizo sentir expuesta. «Sobre este matrimonio ridículo», dijo tomando otro sorbo de su bebida. «Sobre este juego que ambos estamos jugando. No entiendo». «Sí que entiendes», la interrumpió Rupert, su voz más áspera de lo habitual. «He visto cómo me miras, como si fuera un monstruo, como si ser mi esposa fuera una sentencia de muerte». Las palabras colgaron entre ellos, crudas y honestas, de una manera que nada había sido hasta ahora. Evangeline sintió que algo se quebraba dentro de ella, la fachada cuidadosamente construida comenzando a agrietarse. «¿Y no lo es?», respondió su propia voz elevándose. «¿No soy acaso una prisionera aquí, comprada y pagada como ganado, esperando producir herederos para un hombre que apenas puede soportar mirarme?» Rupert la miró fijamente, sorpresa genuina cruzando su rostro. Dejó su copa sobre el tocador con un golpe fuerte. «¿Es eso lo que piensas? ¿Que no puedo soportar mirarte? ¿Qué más debería pensar?». Evangeline sintió 5 días de frustración y dolor, derramándose finalmente. «Desde que llegué aquí me has tratado como un objeto necesario pero no deseado, como una obligación que cumplir. Nunca me preguntas nada. Nunca me ves realmente. Soy solo otra posesión en tu inventario perfectamente organizado». «Te equivocas», dijo Rupert, y había algo peligroso en su voz ahora, algo salvaje que nunca había mostrado antes. «Te equivocas completamente». Dio 2 pasos rápidos y de repente estaba frente a ella, tan cerca que Evangeline podía ver las motas doradas en sus ojos grises, podía oler el brandy en su aliento mezclado con su colonia especiada. «El problema no es que no pueda soportar mirarte», continuó Rupert, su voz baja y tensa. «El problema es que no puedo dejar de hacerlo. Desde el momento en que entraste a ese salón de baile hace 5 días, no he podido pensar en otra cosa. Y eso me aterroriza». Evangeline parpadeó, completamente desarmada por esta admisión. Rupert Gainsborough acababa de confesar que ella lo afectaba, que sentía algo. «No te entiendo. Mi madre amaba apasionadamente a mi padre», dijo Rupert abruptamente, girándose para crear distancia nuevamente. «Lo amaba tanto que cuando él murió, ella simplemente se rindió. Dejó de comer, dejó de dormir, dejó de vivir. Se marchitó frente a mis ojos durante 2 años hasta que finalmente su corazón simplemente se detuvo. Los médicos dijeron que fue su corazón. Pero yo sé la verdad. Murió de amor». Su voz se quebró en la última palabra, y Evangeline vio finalmente la herida que este hombre había estado escondiendo bajo toda esa frialdad. No era crueldad lo que lo hacía distante. Era miedo. «Así que decidí», continuó Rupert, todavía sin mirarla, «que nunca permitiría que algo así me sucediera, que nunca amaría a nadie lo suficiente como para que su pérdida me destruyera. Y funcionó. Durante todos estos años, mantuve mi corazón perfectamente blindado, hasta que apareciste tú». Se giró nuevamente hacia ella, y esta vez Evangeline pudo ver todo lo que había estado escondiendo. El deseo, el miedo, la confusión. «Eres hermosa, Evangeline. Eres inteligente. Y tienes un fuego en ti que no puedes ocultar completamente, no importa cuánto lo intentes. Y cuando estoy cerca de ti, cuando huelo tu perfume o escucho tu voz, quiero cosas que juré nunca querer. Quiero conocerte, quiero entenderte, quiero». Se detuvo, pasando una mano por su cabello en un gesto de frustración. «Y eso no puede pasar. No puedo permitirlo». Evangeline sintió que las lágrimas picaban en sus ojos. Todo este tiempo había pensado que Rupert la despreciaba, cuando en realidad estaba luchando contra sus propios demonios. Estaba protegiéndose de la misma cosa que ella más deseaba, una conexión real. «Rupert», dijo suavemente, dando un paso hacia él, «no todos los que aman terminan destruidos por ello. Mi madre lo hizo», respondió él tercamente, «y me dejó completamente solo. Elegir amar es elegir dar a alguien el poder de destruirte». «Tal vez», admitió Evangeline, «pero también es la única manera de vivir realmente». «Mi madre…» Se detuvo,
su mano yendo instintivamente al colgante. «¿Qué pasa con tu madre?», preguntó Rupert, notando su gesto, y en ese momento Evangeline tomó la decisión más valiente de su vida. Decidió confiar. Decidió arriesgarse a ser vista completamente, incluso si eso significaba ser rechazada. «Mi madre no está muerta», dijo, las palabras saliendo en un susurro. «Ese fue el secreto que he estado escondiendo. Ella dejó a mi padre hace 5 años por otro hombre. Este colgante fue su regalo de despedida, su manera de decir adiós». El silencio que siguió fue absoluto. Rupert la miraba con una expresión que Evangeline no podía descifrar. Pánico comenzó a trepar por su garganta. «Yo», comenzó, pero Rupert levantó una mano para detenerla. «Tu padre mintió sobre su muerte para evitar el escándalo», dijo lentamente, como si estuviera resolviendo un acertijo. «Y tú has cargado con ese secreto todo este tiempo». Evangeline asintió, incapaz de hablar. «¿Por qué me lo dices ahora?», preguntó Rupert. «Sabes que podría usar esta información. Podría arruinar lo que queda de la reputación de tu familia». «Porque estoy cansada de mentir», respondió Evangeline, su voz fortaleciéndose. «Porque quiero que este matrimonio sea real, no una actuación. Y eso solo puede pasar si somos honestos el uno con el otro. Completamente honestos». Rupert la miró durante lo que pareció una eternidad. Luego, lentamente, una sonrisa pequeña pero genuina apareció en sus labios. Era la primera vez que Evangeline lo veía sonreír realmente. «Eres extraordinaria», dijo simplemente. Cruzó la distancia entre ellos en 2 pasos y tomó su rostro entre sus manos. Esta vez, cuando la tocó, no había frialdad, solo calidez y algo que podría llegar a ser ternura con tiempo. «Tengo miedo», admitió Rupert. «Miedo de dejarte entrar. Miedo de lo que podría perder». «Yo también tengo miedo», susurró Evangeline, «pero creo que vivir con miedo es peor que arriesgarse». «Entonces arriesguémonos juntos», dijo Rupert, y la besó. No fue como los besos que Evangeline había imaginado en sus novelas románticas. Fue torpe al principio, tentativo. 2 personas aprendiendo cómo encajar, pero cuando se separaron, ambos estaban sonriendo. Los meses siguientes no fueron fáciles. Rupert no se transformó mágicamente en un esposo cálido y expresivo de la noche a la mañana. Seguía siendo reservado. Todavía luchaba contra sus instintos de mantener distancia. Pero ahora lo intentaba. Preguntaba sobre el día de Evangeline. Compartía sus preocupaciones sobre las tierras. Cenaban juntos no por obligación, sino porque genuinamente disfrutaban la compañía del otro. Evangeline aprendió a leer sus silencios, a entender que cuando Rupert se retiraba no era rechazo, sino su manera de procesar emociones que no sabía cómo expresar. Y Rupert aprendió que Evangeline no era frágil, que podía manejar su oscuridad tanto como su luz. Una tarde de primavera, casi 6 meses después de su boda, caminaban juntos por el laberinto de setos que la madre de Rupert había amado tanto. Él finalmente le contó toda la historia, cómo había encontrado a su madre al final, cómo la había sostenido mientras tomaba su último aliento, cómo había prometido nunca permitirse amar así. «Pero estaba equivocado», dijo, deteniéndose en el centro del laberinto, donde una fuente pequeña burbujeaba suavemente. «El amor de mi madre por mi padre no la destruyó, la hizo completa. Y cuando él murió, ella eligió seguirlo, porque una vida sin él no valía la pena vivirla. No fue debilidad, fue la forma más pura de amor». Evangeline tomó su mano, entrelazando sus dedos. «Tu madre habría estado orgullosa del hombre que eres», dijo suavemente. «Y creo que estaría feliz de saber que finalmente estás permitiéndote vivir, no solo existir». Rupert la atrajo hacia él, besando su frente con una ternura que había estado practicando, mejorando cada día. «Te amo, Evangeline Colmire Gainsborough», dijo, las palabras todavía un poco incómodas en su boca, pero completamente sinceras. «Y aunque eso me aterroriza, no cambiaría nada». «Yo también te amo», respondió ella, y era verdad. No era el amor de los cuentos de hadas, era algo más real, más ganado. 2 personas rotas que habían aprendido a sanar juntas. 2 corazones asustados que habían encontrado el valor de arriesgarse. Esa noche, cuando finalmente compartieron la cámara ducal como marido y mujer verdaderos, no fue por obligación o deber. Fue una elección que ambos hicieron libremente. Y aunque el camino adelante todavía tendría desafíos, ahora lo recorrerían juntos. El secreto de Evangeline ya no pesaba como una cadena.
Rupert lo conocía y la amaba de todas formas. Y el miedo de Rupert al amor había sido confrontado, y si no completamente conquistado, al menos entendido y manejado. En Gainsborough Manor, donde las paredes habían guardado tanto dolor y frialdad, ahora resonaba algo nuevo. Risa, conversación, conexión real. La duquesa, obligada a casarse con un duque frío, había descubierto que bajo esa frialdad había un hombre esperando ser encontrado. Y al bajar la cabeza ante las expectativas solo para luego levantarla con su verdad, había roto no solo sus propios miedos, sino también los de él. Así comenzó su verdadero matrimonio, no el que los demás esperaban, sino el que ellos eligieron construir juntos.